¿Qué tal, mi gente? Bueno, hoy al principio estuvimos hablando el punto, algo, no tanto profundidad tampoco, sobre los combustibles. El por qué pudiera variar el precio de los combustibles, ¿verdad? A partir del precio del petróleo, pero también mencionamos los últimos meses, los últimos 12 meses desde el 2022 y mostramos imágenes de cómo ha variado los precios, que venía bajando y ahora ha subido un poco, que está en 90. Bien, luego de ese primer set, en el segundo set estuvimos hablando más del conflicto Israel-Palestina. Muchos religiosos, principalmente cristianos, entienden que Israel es el pueblo de Dios. Déjame decirles que están equivocados. Después del apedreamiento de Esteban, ya Dios, bueno, los que creemos en Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de la Biblia, ¿verdad? Casi Nuevo y Antiguo Testamento, ya no hay un pueblo elegido. El Israel, se le hace referencia al Israel espiritual. Todo aquel que crea en Dios y lo acepte como Salvador, pertenece al Israel espiritual. Esa ciudad, hoy que ese país, como Israel como tal, ya no es pueblo de Dios. La ciudad de los lamentos, ya, lamentaciones, ya no es los pueblo de Dios. Los muros de lamentación. Todo el que cree en Dios y lo acepte como Salvador es parte de Israel espiritual. Y entonces mucha gente, que ese es el pueblo de Dios, todas las bendiciones. No, todas las bendiciones que están en la Biblia es para todo el que cree, no es para una nación específica. Sí, sí. Ya eso se perdió. Sí. Eso fue en el Antiguo Testamento que Dios eligió un pueblo para que llevara su mensaje y que cayeron en el orgullo, creyendo que eran los únicos y sí, no cumplieron el mensaje. Si hubiesen cumplido lo que Dios dice en la Biblia, no tuviera el lío de ahora, porque, como dije en el set anterior, parte de lo que se cree que viene del conflicto es el asunto religioso desde allá, desde Abraham. Pero si Abraham hubiese seguido lo que Dios le hubiese dicho y no tiene la aventura con Agar, no existiera Ismael, que algunos eruditos creen que desde ahí que vienen los árabes, de Ismael, hijo de Agar, que era sierva de Abraham, porque no creyeron en su momento la promesa de Dios de que el hijo de la promesa venía de Sara, que era ya una vieja, digo diciendo de forma de 90 años, 90 años, ¿tú entiendes? No lo creyeron y creía que la promesa de Dios venía por la sierva. Isaac. Y después no, tuvo la aventura, faltó la fe, ¿verdad que sí? Entonces Dios le dio el hijo a Sara, siendo los dos ya viejos, tanto Abraham como Sara, que Isaac, el hijo de la promesa. Y le dijo que él le iba a dar la tierra prometida, Canaán, en ese momento se llamaba en la Biblia Canaán. Sí. Entonces, que es el terreno actual ahora, sí, que es el antiguo Canaán. Que ellos pecaron, que duraron 40 años en el desierto. Exacto. Porque pecaron, y luego entonces Dios porque era un pueblo rebelde. Encargó a Josué para que vaya a la tierra prometida. Exacto, y como quiera, cuando llegaron a Canaán, no eliminaron a todos los, porque el mandato era que eliminara. Muchos dicen que era un dios sangriento de guerra y cosas. Bueno, yo no me meto en ese detalle de guerra y esas cosas, porque tiene su obligación. El que no cree, no la va a creer. Sí. Pero entonces no hicieron lo que Dios les mandó y dejaban pueblos sin hacer lo que Dios dijera. Entonces, el odio se va transmitiendo. Si yo sé que el ingeniero de Dios me mató mis 3 hijos y me quedaron 2 hijos vivos chiquitos, ¿usted cree que esos chiquitos después no van a querer matar a la familia Juan de Dios? Porque eso se va de generación en generación y es lo que pasa. Otros dicen que los filisteos eran los que estaban ahí en la región que hoy es Gaza y que de hecho los palestinos vienen de ahí de filisteo y que en un momento, en el siglo II o siglo III, me corregirá, el Imperio Romano le cambió Canaán a Filistina, que es lo que hoy se conoce como Palestina. Sí, el siglo II, el siglo II. Ah, ok. Entonces, pero doctores, también hay esta zona, esa zona fue lo que se llamaba la Arabia Petrea también, o la Arabia Petra, en un momento. En un momento, sí. Correcto, que fue poblado por algunos señores que eran cananeos o pueblos que se dedicaban al ganado, sobre todo eran beduinos. Pero entonces estaban también los beduinos y estuvieron también ahí los mamelucos entre los 1250 y los 1300. Ingeniero, ¿tú te has fijado, tú que conoces más esa área del conocimiento de la geopolítica, de la historia y esas cosas? En esa zona, en esa región ahí, casi desde que tiene registro histórico, es de guerra en guerra que se vive. Es de conflicto. Hasta hoy. Así es. Hay santo. Entonces, así es. Entonces, ¿qué pasa? El Imperio Romano se metió ahí en los años 70 por Tito Vespasiano y acabó con el templo, con Masada. Entonces ahí se quedó los muros, entonces se llamó los muros de lamentos. El muro de los lamentos, sí. Todavía hay un sitio turístico allá en Israel. Sí, un sitio santo para los judíos. Y ahí también, en ese mismo lugar en Jerusalén, está la Explanada de la Mezquita, que es el tercer lugar más importante de los judíos. Ahí es que está la situación. Y en Jerusalén está una de las mezquitas, Mezquita, que sí. es sagrada por el Islam.
Sí, correcto, que es la explanada ok. mezquita, el Al-Aqsa. Que del Islam. Correcto. Es un tema religioso fuerte ahí. Sí, entonces el presidente Biden lo que cree en los dos estados, pero obviamente los dos estados, pero eliminando los grupos terroristas, como lo es Hamas. Eso no se va a eliminar. Porque Hamas no es el pueblo palestino, no, el pueblo palestino lo componen otra gente. Ahora hay un grupo que entiende que ellos tienen que dirigir a los palestinos, y ese grupo es Hamas. Y Palestina tiene su presidente, que es Mahmoud Abbas, que es el actual presidente de allá, pero desde 2009 no se celebra elecciones allí en Palestina. Entonces él dirige toda esa, la capital es Ramallah de Palestina, y está Cisjordania, que el rey Hussein se lo había entregado a Palestina en el año 1987, 88, y se lo reconoció. Entonces, porque el rey Hussein viene de la familia de los hashemitas, que los árabes hashemitas son familia o descendientes directos del abuelo de Mahoma. Entonces todos los reyes que hay en Jordania son descendientes de Mahoma. Después ellos son musulmanes. Sí, en Jordania, claro. En Jordania, son musulmanes. Sí. ¿De qué sucede? Ellos le habían declarado la guerra a Irán también, a Israel. Perdón. Sí, en un momento se aliaron. Jordania, el Líbano, Siria, que está también ahí Egipto, en la frontera, Egipto. Sí, para atacar a Israel. Entonces, ellos lo que creen que es en los dos estados. Eso es lo que dice el presidente de los Estados Unidos. También iba a tener una reunión con Mahmoud Abbas y con el rey Abdalá, que es el rey actual de Jordania. Se canceló por el ataque que se hizo en el hospital con misiles. También se canceló la reunión que iba a tener con Al-Sisi, primer ministro, presidente de Egipto. Esta semana también se reunió con el presidente de Egipto, Al-Sisi, el canciller alemán Olaf Scholz. Okay. Se reunió también 2 días antes de reunirse el presidente Biden con Benjamín Netanyahu. También se reunió Olaf Scholz con Benjamín Netanyahu. Se reunió, dice el primer ministro del Reino Unido, que va a hacer una visita en medio de ese conflicto a buscar una desescalada, creer que el mundo debe cambiar y deben buscar la paz duradera y el reconocimiento de los estados. El canciller Wang Yi de Rusia, de China, había dicho que Estados Unidos y China y la Unión Europea deben pregonar por los dos estados. También la Unión Europea condenó el ataque, pero sí condenó a Hamas y cree que debe haber un corredor humanitario y que este conflicto debe buscar un fin lo más rápido posible. Bueno, la gente está haciendo, los países y los líderes globales están buscando una forma de encontrar una salida a este conflicto, pero este conflicto no es tan fácil. Bueno. Todo parece indicar que la operación de Israel para entrar en Gaza ya está montada. Nosotros lo que queremos es que el mundo viva en paz y que para seguir fortaleciendo los países entre los estados, buscando desarrollo, buscando una forma de transformar el mundo, pero con una paz duradera. Pero con los conflictos nada ganamos, sino cada día mueren más gente, pasa más hambre, más niños, y las desgracias llegan a los países. Nosotros no queremos eso, ni que podía desestabilizar los mercados, y eso podía repercutir en la República Dominicana de manera negativa. Finalmente, doctor, tenemos que hablar del tema de Argentina. Este domingo Argentina tiene elecciones presidenciales. Ahí va Milei. Sí, hay 3 candidatos fuertes. Está Javier Milei, que está en primer lugar, con un 36%. Se dice en la última encuesta que él tiene un 38%. Tú tienes a Sergio Massa, que tiene un 26.5%, y tú tienes a Patricia Burri, que tiene entre un 25 y un 26. ¿Quién ganará? ¿Ganará Milei? Gana Milei en primera vuelta. Le tienen miedo porque él es como medio revolucionario o algo así. Él gana en primera vuelta, pero los números no le dan para ganar, para sacar el 50+1 o el 40% que se necesita y llevarle 10% a su principal contendor. Okay. Es decir, el que se queda en el otro que lugar. saque en 30, por ejemplo. Correcto, así es. Allá la ley electoral de Argentina lo que establece que si tú sacas el 40% y le llevas más de 10 puntos a tu principal competidor, al segundo lugar, por ejemplo. En segundo lugar, entonces tú ganas la primera vuelta. Okay. Si tú no lo sacas, tú tendrías que ir a una segunda vuelta. Siempre, si yo saqué 45, el más cercano a mí, por lo menos 35 o 34%. De ahí para abajo. También dice el 40 para arriba, si tú sacaste un 45, no importa, tú ganaste. Ah, ok. También por sus condiciones. La segunda vuelta va a ser en noviembre, pero es importante ver lo que va a pasar este domingo, porque todas las encuestas dicen que gana Milei, pero necesita los votos para ganar en primera vuelta. Argentina, un país
que tienen 40% de pobreza, 140% de inflación. Wow, siempre hay una novedad con la inflación. Un Wow. país sumido en la pobreza, un país grande, sumamente grande. Argentina tiene más de 2.6 millones de kilómetros cuadrados, pero en este momento la pobreza extrema ronda entre un 13%, el desempleo está entre un 26%, el gobierno está en crisis, un excesivo gasto público, que yo creo que la crisis argentina empezó durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, que ahí fue que entonces que entró Argentina en decadencia, siendo el país uno de los 5 países más desarrollados del siglo XX, pero sin embargo Así es. eso fue cambiando cuando llega el peronismo en los años 30 y los años 40, entonces se escenificó un excesivo gasto público porque Perón aplicó el asistencialismo público, los programas sociales, extendió esto. Los argentinos tienen una burocracia muy grande, entonces eso afectó la economía de Argentina. Por lo tanto, finalmente eso generó crisis, tanto en el gobierno de Lanusse y también de Juan Carlos Ganía. Finalmente, doctor, durante el gobierno de el señor llamado Raúl Alfonsín, 1983-1989, retorno de la democracia, la inflación más alta que vivió Argentina fue de 5.300%. Cuando llega Menem logra estabilizar a Argentina con inversiones que venían hacia Argentina, inversiones extranjeras, sobre todo el dinamismo de la economía, las exportaciones y el intercambio comercial que tuvo con Brasil. Eso hizo a Argentina experimentar una baja de la inflación y generó grandes volúmenes de dinero y estabilizó el país. Pero la inflación, si cogemos del 1950 hasta el 1999, llegó a estar en 5.300%, pero fue aumentando desde el 4%, pasó a 10%, 50%, 90%, 300% a la mediados de Alfonsín y llegó con Alfonsín 5.500%. En este momento la inflación está en 140%. Los gobiernos peronistas han sido los gobiernos que más inflación han generado en Argentina, con un déficit fiscal que superan los 300.000 millones de dólares. Bueno, creo que hemos ilustrado un poco sobre el panorama internacional. Sí, 50 millones de argentinos tienen derecho a voto en este domingo, cerca de 37 millones. Más personas que en España. Sí. Nada, mi gente, nos vemos la próxima semana, Dios mediante, cuando el reloj marque las 8. Así es.